Hola, yo soy Fanny y los invito a mi bitácora tejeril que se llama Historias desde mi canasta. Yo soy la Caperucita de las Lanas y me pueden encontrar en Instagram como la Caperucita de las Lanas. Voy a dejar acá ¿cómo se llama? Escrita a mí para que me puedan seguir o puedan visitarme si es que quieren. Y en Ravelry, que es otra de las redes sociales ligadas al tejido ¿cómo se llama? En la que participo y utilizo mi nombre es Fanny del Sol. ¿Ya? Para la gente que no lo conoce, es una conversación, una charla de tejido, ¿ya? De mi experiencia con el tejido, lo que estoy tejiendo. Hoy día vamos a hablar en proyecto terminado de 3 proyectos antiguos de los que había terminado. Recientemente solo he terminado un proyecto de los nuevos, pero he querido hacer como una progresión en mi avance tejidil para que vayamos viendo las cosas. Además que yo no soy tan productiva terminando cosas, porque tengo muchos proyectos al mismo tiempo funcionando y a veces me canso de alguno y comienzo otro, o hay veces en que necesito tener proyectos que sean más ligeros y por eso tengo varias cosas funcionando al mismo tiempo. Y también les quiero mostrar 2 proyectos en los que he estado trabajando en esta semana y que, ¿cómo se llama?, quiero compartir con ustedes. Uno que ya vimos en el podcast pasado, porque esta es mi segunda bitácora tejeril, y uno que comencé hace muy poquito que me tiene muy entusiasmada porque las lanas son preciosas, ¿ya? También quiero en esta primera parte contarles que en un poquito de fibra, que es mi sección donde les hablo de como aspectos un poco más técnicos, o no técnicos, pero aspectos como más relacionados a distintos temas del tejido como conocimiento general, para que juntas vayamos ampliando nuestro conocimiento, ¿ya? Igual ahí les pido paciencia y también generosidad porque yo sé que la comunidad tejeril es muy generosa y si hay algún término en el que yo me equivoco o algo en lo que ustedes crean que yo deba profundizar, me lo ponen en los comentarios y eso a mí me ayuda mucho para enriquecer este espacio y ¿cómo se llama?, y esta bitácora de tejido, así aprendemos todas juntas. Y vamos descubriendo las cosas nuevas porque hay mucho por descubrir, ¿ya? También ahora en esta parte introductoria les quiero comentar de que cómo he estado yo en esta semana. He estado bien, he estado haciendo algunos viajes donde he podido tejer. Me gusta tejer cosas fáciles en los viajes porque generalmente uno queda a medio punto y no hay espacio porque viajo en bus, no en auto, por trabajo. A veces hay que guardar las cosas rápido, así que hay que llevar tejidos que sean ligeros, así que he podido avanzar harto en un chal que estoy haciendo, que es el Seraphic Chal, que se los mostré en el podcast anterior, ¿ya? O sea, en la bitácora anterior. Bueno, yo, ¿cómo se llama? En esta primera parte de proyectos terminados, les quiero mostrar mi primer calcetín, ¿ya? Ah, no les comenté. Lo que pasa es que en el poquito de fibra, ven, la dispersión. Ando un poquito dispersa hoy día porque es sábado y generalmente grabo los días de semana, o quiero grabar los días de semana, pero hoy tengo la casa para mí sola y la verdad es que ha estado la tarde bien tranquila, así que aproveché que había un poquito más de luz para dedicarle a esto un ratito, ¿ya? En mi sección especial en la que les comento un poco de esto que tiene que ver con técnicas, con descubrir el mundo del tejido, vamos a hablar de una herramienta súper indispensable que usan las tejedoras, que sin eso no se podría hacer nada y que ha evolucionado mucho en el tiempo, que son las agujas, ¿ya? Pero ahí más ratito vamos a entrar en detalle con ese tema. Entonces, ahora en proyectos terminados, les quiero mostrar mi primer calcetín, ¿ya? El primer calcetín que yo tejí, solo tengo uno, porque lo tejí hace muchos años. Lo tejí siguiendo un patrón de YouTube de una tejedora peruana que daba instrucciones muy precisas del paso a paso. O sea, ella avanzaba una línea, yo detenía el video y avanzaba esa línea. Y logré un calcetín con forma de calcetín. O sea, eso, ¿cómo se llama? Es muy bonito. ¿Cómo se llama? Tiene solapa, tiene, ¿cómo se llama? Gadget, todo. O sea, cuando yo logré esta forma, este volumen en este tejido, yo me sentí muy orgullosa porque con esto yo dije, siguiendo instrucciones, puedo hacer ¿cómo se llama?
lo que sea, o sea, me sentí muy capaz de poder entender el tejido más complejo, ¿ya? Y claro, uno necesita asistencia muchas veces para lograr proyectos que sean más elaborados o que tengan más técnica, ¿ya? Todo se trata de técnica a veces, no estar moviendo de un lado a otro para irme movilizando, ¿ya? La lana con la que tejí ese calcetín es de la marca Revés Derecho, un acrílico que se llama Secret, que va haciendo un degradé solo. A mí el otro calcetín está perdido, eran de mi hija, pero ya mi hija creció y esto evidentemente no le queda. Nunca lo quise desarmar, pero con el tiempo se fueron perdiendo y hoy día, como estaba buscando los proyectos que les quería mostrar, apareció y dije que era hacerle un homenaje a este primer calcetín que quedó con forma de calcetín y no como un tubo, que era lo que yo tenía en mi cabeza y que no lograba como de entender cómo se podía hacer toda esta forma o que yo pudiera lograr toda esta forma. Ya, el segundo proyecto que yo tejí, les voy a mostrar, está un poco maltratado, pero es este chaleco. Este chaleco se lo tejí a mi pareja, ya, no me quiero tapar la cara porque lo hice mucho el video pasado. Se lo tejí a mi pareja. Este es ¿cómo se llama? Una reversión de un chaleco que compramos en una tienda comercial que a él le gustó mucho. Está tejido con una mezcla de algodón y tiene la lana hace este ribete. Ya también es de Revés Derecho, que fue una de las primeras tiendas de lana con las que yo me familiaricé. Este chaleco tiene fácil 3 años o 4 años inclusive. De fácil 4 años lo tejí sin un patrón, porque como era una imitación, busqué algunas cosas que fueran similares al chaleco que él se había comprado y que lo usó hasta que se destruyó. Y, ¿cómo se llama? Se lo probé muchas veces. Fue la única forma de avanzar con el raglan. Tiene un calado ahí en el raglan. Así, empieza desde el cuello hacia abajo, lo que se conoce como de top down, desde arriba hacia abajo, y tiene acá ¿cómo se llama? Un calado en lo que es el raglan, ¿ya? A ver si se los logro mostrar ahí. Así que fue mi primer chaleco, porque este lo tejí 2 veces. Lo tejí primero por partes, siguiendo un patrón de internet, que ahora no recuerdo honestamente cuál es, o de una revista probablemente, sacando ideas, siempre reconvirtiendo patrones, porque los patrones de revista o los patrones a los que yo recurría en los inicios de mi aventura tejeril, de evolución de tejeril, eran patrones que eran por partes, como se tejían los paños de las piezas y después había que coserlos, y funcionaban, pero a mí no me gustaba el tener que coser porque no era buena calculando. Yo siempre modifico los patrones, pero no era buena calculando porque el tipo de hilado que había en el patrón que yo estaba siguiendo con el hilado que yo necesitaba o quería ocupar, no me daban las cuentas, me quedaban descuadrados, mi tensión cambiaba porque no me demoraba 1 o 2 meses en tejerlo, sino que a veces hasta 6 meses con esa técnica. O sea, a veces me sentía al principio un poco desmotivada no desmotivada, debo decir que siempre mantuve en alto la fe de tejer, sino que me cansaba un poco de no obtener el resultado a pesar de todo el trabajo que yo invertía que yo quería. Entonces, cuando yo descubrí que habían formas para tejer piezas de una sola vez, como esta, que se empieza desde arriba y todo está tejido, no tiene costura, ¿ya? Ni siquiera el gorro tiene costuras porque le hice levantando puntos, que también lo aprendí con un video de YouTube, así que fue muy enriquecedor para mí y me sentí muy orgullosa. Él lo ha usado, esta lana ha sido muy resistente, este hilado, porque no es lana, este hilado de algodón ha sido súper resistente, que compré hace, como te digo, 4 años, y lo usa de manera muy intensa. Ya le encanta su reversión, le digo yo, de su chaleco Ragnar, y me hace feliz porque lo usa harto, o sea, un chaleco al que le ha sacado mucho provecho. Es pesadito porque el algodón pesa. La primera vez que lo hice y que lo hice por parte, se deformó completamente el chaleco porque el algodón cede un poco, y este que tiene como invertido unos 700 gramos de hilado, claro, al momento de lavarlo la primera vez, aparte de lavarlo
a lo bruta, el chaleco se dio por todos lados y parecía... Así que con el dolor de mi corazón, después de un año de haberlo tejido, que no era este inicialmente, lo desarmé completo y reutilicé la lana. Eso fue doloroso desde que lo decidí, pero ya cuando lo ejecuté y pude lograr este resultado, quedé muy contenta de haberlo hecho, de haber tomado la decisión. Igual debo decir que lo tuve un par de meses ahí castigado porque me dio mucha rabia que se haya deformado, que yo haya tejido tanto tiempo y que no haya logrado lo que yo quería. Por eso también es importante que cuando uno empieza a tejer, logre tener apoyo de alguna forma, ¿ya? El apoyo puede venir de muchas formas. Tomar cursos, que creo que es la manera más corta de lograr un resultado como esperable a largo plazo. O sea, en un curso uno puede resolver muchas dudas, puede, ¿cómo se llama?, descubrirse muchas cosas cuando estás con alguien que sabe. Así que es súper valioso el tomar un curso para, ¿cómo se llama?, aprender cosas nuevas o reforzar cosas que uno cree que sabe o que ha aprendido de forma autónoma, ¿ya? Yo ahora voy a tomar un curso el próximo sábado, un curso online, un curso a través de Zoom que hacen las chicas, con la Rocío, que es otra podcaster, ¿ya? Igual la voy a nombrar, voy a dejar su podcast abajo para que ustedes la puedan seguir. Ella es muy seca y teje precioso, o sea, sus prendas de ropa son hermosas, tiene una técnica de tejido muy bonita, le teje a algunas diseñadoras de manera casi exclusiva, así que pueden ver versiones muy, muy agradables de y también ella en su podcast entrega mucho conocimiento. Yo estoy yo sigo los podcasts como si fueran serie, entonces la estoy viendo desde el principio y no he llegado a la actualidad todavía, porque también sigo varios podcasts al mismo tiempo. Así que esto con el chalequito, estoy contenta. Este chaleco me trae mucha felicidad, a pesar de que no es mío, porque lo veo siempre ahí sacando provecho, ¿ya? Bueno, mi siguiente proyecto terminado, al que les quiero mostrar, son unos calcetines, otros calcetines. Ya, estos calcetines que ven acá, uno y dos, se ven un poco maltratados porque los uso siempre. Son muy calientes. Los uso para estar en la casa, en realidad. Porque son un poco gruesos para usarlos con calzado. Igual me los pongo a veces con una zapatilla. Yo uso muchos calcetines de lana. Yo uso casi el 100% de los calcetines que uso, invierno y verano. Verano trato de usar hilados que sean, ¿cómo se llama? Socks, Superwash, porque una son muy, muy, ¿cómo se llama?, agradables de usar, son delgaditas las pilas, y otra, no transpiran o absorben muy bien la transpiración en invierno y verano, y por su característica termorreguladora, en verano, al ser Superwash, son un poco más fríos, ¿ya? No lo que uno pensaría de un calcetín de lana que sea, porque la propiedad de la lana no es calentar solamente, sino que es como un aislante, ¿ya? En verano, obviamente no con 40 grados de calor ando con calcetines de lana, porque ando pata pelada. O sea, ando sin nada, uso, ¿cómo se llama?, suecos de estos plásticos, o uso hawaianas en la casa, y si estoy en el sillón, estoy a pie pelado, así, sin nada en los pies, pie libre. Acá en mi casa se usa mucho el pie libre. Por eso siempre hay que mantener muy, muy, muy limpio. Son los Indoors y Socks de Sonder Jam Core, que los bajé de Ravelry, o sea, lo busqué en Ravelry, porque Ravelry tiene muchos patrones gratuitos, la mayoría o un gran porcentaje en inglés, ¿ya? Ahora con el tema de traducir patrones es más fácil tener accesibilidad a este tipo de patrones. ¿Cómo se llama? Patrones que sean en inglés, se pueden usar varias herramientas para traducirlos, aunque la calidad de la traducción para principiantes no creo que sea muy útil, ¿ya? Porque hay que acostumbrarse, se utilizan muchas, ¿cómo se llama?, abreviaturas, y las abreviaturas hay que conocerlas para poder usarlas bien, ¿ya? Pero esto es tan gratis, no es tan difícil de seguir, y son unos calcetines muy, muy resultones, ¿ya? Tiene lo que se llama el gasset, tiene la parte del talón, ¿cómo se llama?, esta parte que doble que da vuelta, la planta, y yo los tejí con una lana sock de revés derecho
y con un restito de mujer, por eso se ve así como peludito, ¿ya? Y son súper, súper calentitos, ¿ya? Yo los uso un montón, estos calcetines, sobre todo en invierno, sobre todo como yo les comentaba, yo trabajo acá en la casa, entonces cuando estoy en la casa yo generalmente no uso zapatillas o uso un calzado como más cómodo para estar acá, ¿ya? Me gusta, bueno, el patrón que viene en 3 versiones. O sea, tiene instrucciones para tejer la caña, que es lo que cambia principalmente, para tejerlo liso, para tejerlo, ¿cómo se llama? Completa en este acanalado, en este punto canalé, que es 3x2 si no me equivoco, o 3x1 puede ser. En este punto canalé se teje con aguja grande para calcetines. Se teje con aguja del 3 porque como tiene mezcla de un line fingering y un mohair, da este aspecto gordito. ¿Ya? Son muy bonitos. Yo no los, ¿cómo se llama? Los recomiendo si tú sabes, ¿cómo se llama? Tienes nociones de leer patrones en inglés, ya vienen explicados por zona. Si no, me puedes comentarme y yo te puedo ayudar podemos hacer un video de cómo traducir patrones. Ya yo he visto en internet que hay instrucciones para traducir patrones y se utiliza ChatGPT o la aplicación de traductor del Google, tanto del escritorio como del celular, ¿ya? Así que, y eso ayuda mucho, pero hay que ser bien específico con las instrucciones para poder entenderlo. Si es tu primera vez, te recomiendo que tejas calcetines siguiendo instrucciones de patrones que están en YouTube, ¿ya? Hay videos que son larguísimos donde te explican punto por punto, ¿sí? Punto por punto, cómo tejer tu primer calcetín usando distintos talones, ¿ya? Hay, bueno, más adelante yo les voy a contar, pero para tejer calcetines hay distintas técnicas, distintos talones y en particular estos son como de varias secciones. Pues se empiezan ¿cómo se llama? Por la caña, por arriba, o sea, por la parte abierta del calcetín y se termina me olvidó el nombre, los dedos le he escuchado hoy día y yo así como, se llama de otra forma, ustedes van a decir lo mismo cuando estén ahí. Por la puntera, ya, ahí me acordé. Por la puntera se termina, ya, los calcetines se tejen de distintas formas, ya, puede ser por la puntera, por arriba, bueno, de esas dos formas, pero hay muchas técnicas para ir construyendo un calcetín, ya. Eh, ¿Qué me parece interesante de tejer calcetines y de probar calcetines? Es que primero se tejen más o menos rápido, ¿ya? Es un poco cansino tejer uno y tejer otro. Hay gente que los teje al mismo tiempo. Yo antes lo hacía acelerada, ansiosa. Ahora creo que es bueno tejerlos los dos por separado, porque hay algunos que utilizan dos hilados y se te enredan. Puedes mezclar más técnicas, puedes usar agujas pequeñas, ¿ya? ¿Qué otra cosa es interesante de aprender y empezar a tejer calcetines como pronto? Es que en un pequeño espacio tú puedes descubrir muchas técnicas. Tejido en Kitchener, montaje de puntos, ¿cómo se llama? De esta forma. ¿Cómo se llama? Acá tienes aumentos, levantas puntos dependiendo de dónde los empieces, vueltas cortas y distintos tipos de vueltas cortas. Hay varias cosas técnicas que te ayudan a entender los calcetines y que como es un proyecto corto, a lo mejor te resulta más fácil si te equivocas deshacer y volver a empezar. Ya no es lo mismo con un suéter que si te equivocas volver a empezar. Igual a veces resulta un poquito más difícil tomar la decisión y cambio con un calcetín puedes experimentar de forma rápida y además que son súper versátiles, puedes regalarlos, usarlos, le puedes tejer a toda tu familia. Yo creo que actualmente debo tener pocos calcetines para lo que me gustaría tener. Me gustaría alcanzar a tener al menos unos 5 pares de calcetines por persona en esta casa. Yo creo que actualmente yo debo tener 5 o 6 calcetines, pero los demás restos de mi familia, uno o dos que le logro. Mi hijo mayor, el que más usa calcetines, él sí es un desafío tejerle. Disculpen las variaciones de luz, pero están pasando las nubes aquí por fuera. A él le gustan mucho las cosas tejidas que yo le hago, así que las usa harto, pero tiene un
calza 44, 45. Entonces, tejerle un par de calcetines es como una empresa mayor para que le queden bonitos. Es grande mi hijo, ¿ya? El último proyecto terminado que les quiero mostrar es, voy a mostrarles los dos, pues para que vean que tejí los dos, pero les voy a señalar uno. Es mitones, ¿ya? Me los voy a poner, porque los mitones, este mitón en particular se aprecia poco porque es negro, ¿ya? Así. Ahí tiene el dedito esto. Yo este invierno he usado más mitones que otros inviernos porque me ayudan para trabajar. Puedo trabajar con ellos, escribir en el teclado. Yo tengo un trabajo más bien administrativo. Administrativo me refiero a que ocupo mucho computador, mucho correo. Y me han servido para no pasar frío y también para manejar. Me gusta mucho manejar con mitones porque necesito mis dedos para manipular ciertas cosas del auto, pero el ir agarrándolo me lo da más. Voy a mirar un poco la pauta, no me acuerdo quién es el diseñador. ¿Ya? Este patrón que yo utilicé son los Kiwi Beats de Romy Dame la Lata. ¿Ya? Son un patrón también gratuito. ¿Ya? Yo sí, lo han descubierto. Soy un poco, no tacaña, pero porque tengo patrones comprados y patrones que me gustan mucho y que trato de tejer, pero no acumulo información virtual, ya pagada. Libros, tengo algunos libros, me gustaría tener más, pero los patrones pagados me cuesta un poco más si no los voy a tejer inmediatamente. No podría decir que tengo una gran cantidad de patrones pagados acumulados sin tejer. ¿Por qué? Porque creo que hay que cuidar en lo que uno invierte su dinerito que le cuesta tanto ganarse, ¿ya? Me gusta comprarle a patrones a diseñadoras a las que yo sigo, me gusta apoyar su trabajo y todo, pero también evito la acumulación de material digital, ¿ya? Así que trato de tejer y también sobre todo al principio, te estoy hablando hace 3 años más o menos, yo trataba de evitar comprar tanto, ¿ya? Porque a veces compré, en la primera ola, compré unos, no sé, 8 o 9 patrones que en realidad estaban fuera de mi nivel en ese momento, ahora sí los pude tejer hace un tiempo o los he ido tejiendo, estaban fuera de mi nivel y no me ayudaban a entender mejor no apoyaban como mi evolución tejeril, mi crecimiento en esa área. Así que empecé a buscar patrones gratuitos con los cuales me sentía más cómoda como experimentando. Y experimentaba de distintas formas, o sea, experimentaba cambiando los hilados, perdón, cambiando los hilados y haciendo cosas que a mí me hicieran más sentido con el material que yo tenía, ¿ya? Así que tejí estos mitones para mi hija, tengo unos iguales en otro hilado, en una lana más colorida, ella está en su época adolescente dark, así que casi todo lo que pide me lo pide negro, ¿ya? Eh, qué entretenido, los tejí con agujas, ¿cómo se llama? Pequeñitas, de 3 también, sí, de 3 o 2,75 inclusive. Usé un hilado de modista, un hilado nuevo que trajo, no me puedo recordar ahora cuál es, ¿ya? Pero es un hilado que tiene brillito, es muy bonito, mm, que no me acuerdo si es el alpaca que tiene, que es muy bonito, ¿ya? Son unos hilados nuevos que trajo hace como, yo diría 2 años, 3 años, turco. Es acrílico con un porcentaje de fibra natural. Son muy calentitos, muy suavecitos. Los he usado solo para este proyecto, tengo guardado el resto porque los compré solo para que mi hija, para hacerle estos guantes a mi hija porque necesitaba un hilado delgadito y ella es muy variable en el uso de sus tejidos, entonces a veces se entusiasma mucho al principio, pero como buen adolescente las cosas pasan flash por su cabeza y a veces no los termina acomodando en su vida, ¿ya? Mi hija me pide muchas cosas que a veces no usa, no importa, se las voy a tejer, siempre que me pida algo se lo voy a tejer, con la esperanza de que algún día lo termine usando, ¿ya? Me parece que me gustaría que ella fuera como, ¿cómo se llama? Como que participara más de tejer, traté de enseñarle, pero somos muy distintas, a ella no le relaja tejer, a ella le estresa tejer porque no le resulta y como que lucha con los palillos, ¿no? Para mí eso fue al principio, ahora ya dejo de correr, ¿ya? Bueno, para que vayamos avanzando porque parece que hoy día ando muy parlanchina.
les voy a hablar de mis proyectos en curso, ¿ya? Sí, porque la última sección quiero que sea un poquito más extensa, ¿ya? Porque les quiero mostrar algo interesante. Bueno, lo van a reconocer de la bitácora anterior, es mis calcetines que estoy tejiendo, pero aunque no lo crean, ya terminé uno. No, sí, no es tan difícil. La verdad es que yo debo decir que el podcast anterior les dije que la técnica de tejido era helicoidal porque yo vi esta parte del calcetín y pensé que no tenía el salto que se le hace de cambio de color. Pero las fotos engañan. Y yo asumí algo porque obviamente no leí todo el patrón, solo leí lo que necesitaba para empezar. Y acá están los saltitos que que se disimulan muy bien, pero es un tejido en circular donde cada vez se va cambiando el color y queda esta, le llaman cicatriz, dicen yo, le diría que es la parte donde se cambia el color, ¿ya? Son muy bonitos y muy rápidos. Ya pasando a esta parte que es el elástico 3x1, que queda muy bonito porque da un ajuste muy, ¿cómo se llama? Cómodo a la parte de la caña, del tobillo, ahí de la pantorrilla, los tejí altos, ¿ya? Ella te recomienda una cantidad, pero tú lo puedes poder tejer. Generalmente me los tejo cortos porque ansiosa, pero altos me gustan. Y esta parte de acá, una vez pasado el gasset que le llaman, la cuchilla, que son estos puntos adicionales acá, voy a abrir un poco porque la vez pasada solo vieron mi dedo. Esta parte como un triangulito, que son como puntos adicionales que se hacen al tejido para que quede más espacio en el empeine. A mí me va de lujo porque yo tengo el empeine un poco alto, la pata así bien, o sea, el pie, perdón, el pie lo tengo como gordito, así que me acomoda muy bien, ¿ya? Los encuentro súper bonitos, se ocupa muy poca lana del color secundario, pero le da un efecto súper bonito. Les voy a mostrar porque trae un detalle acá atrás, que es un corazón, pero no creo que la elección de colores no fue la muy apropiada se camufla muy bien, ¿ya? Pero como pueden ir a ver el proyecto, ahí se nota mucho más y a lo mejor si hubieras elegido otros colores que fuesen más uniformes, el color de contraste va cambiando, porque es esta lana de Fashion Myers, que le digo yo, que va cambiando. Ya partí el segundo y esta parte de la caña se hace muy liviana porque el 3x1 ya uno después se acostumbra, ¿ya? Yo con agujas pequeñitas tiendo a tejer el estilo inglés. ¿Qué quiere decir? Que tomo la lana con la mano derecha y la voy lanzando para tejer. ¿Por qué? Porque como son agujas muy pequeñas, yo generalmente apoyo las agujas para tejer en continental y no puedo, me cuesta mucho, como que me duelen los brazos o las manos, las muñecas. Me genera molestia tejer así, así que yo aprendí a tejer continental, o sea, estilo inglés, cuando quise hacer color work, y para tejer estos círculos chiquititos me ayuda mucho, porque puedo tejer más tiempo sin que me duelan las muñecas. En cambio acá como que un ratito nomás y además siento que me tienden a quedar los puntos sueltos. Ya con el tejido inglés creo que el tejido me queda más apretado. ¿Ya? Así que así vamos con estos. Espero que para la próxima ya los tenga terminados. Tengo ganas porque se ocupa muy poquito hilado de uno y de otro, entonces de tejerme a lo mejor otros que sean más cortitos, unos shorties. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar el proyecto que empecé. Ya estoy tratando de empezar muchos proyectos porque tenía proyectos largos que quería terminar y quiero empezar a tejer unas poleritas de verano. Pero este por lo menos lo quiero dejar avanzado. No creo que al principio, como cuando uno parte un suéter, que sobre todo que empieza de arriba hacia abajo, eh, es muy fácil avanzar como darle como un avance importante, o sea, ya separar manga incluso es avanzar, es un avance rápido, ¿ya? Este es el Glaciar Pullover, un minuto, voy a ver, que lo diseñó The West Strand Sister, ¿ya? Está no me lo van a creer, pero es un patrón gratuito. Les voy a poner una foto aquí del diseño final. Yo lo estoy tejiendo para mi pareja, para mi marisco, ¿ya? Miren, les quiero mostrar porque estoy enamorada de ese marcador. No sé si lo ven ahí. Me encanta. O sea, me mira, me hace mucha gracia porque siento que me mira, ¿ya? Ahí, para que ustedes lo vean. ¿Ven?
me mira cada vez que estoy tejiendo, ¿ya? Este es un suéter de hombre, ¿ya? Tiene, empieza por el cuello, es un cuello doble, ¿ya? Acá le pone color, pero yo no entiendo mucho por qué, porque al final eso no se ve, pero yo estoy siguiendo el patrón, es de cuello, da harto el cuello, ¿ya? Pero tiene un acabado súper bonito que es como este doblez, como esta basta, ¿ya? Luego de eso empiezas a tejer la cantidad de puntos que te indica para la talla y va haciendo disminuciones cada cierta cantidad de puntos. No es raglan, es otro tipo de construcción de arriba hacia abajo, en donde en el raglan ¿cómo se llama? Los aumentos están distribuidos en ciertas zonas para irle dando este crecimiento desde acá. En este los aumentos están distribuidos cada cierta cantidad de filas concentrados en una sola, ¿ya? Como un tejido que va creciendo de forma circular. Así que me parece súper bonito, he avanzado poco. No es un suéter complejo porque es de arriba abajo, tiene estos aumentos y llegado a esta parte de aquí, más o menos, sí, como a esta parte de la mitad del pecho, empieza a hacer un diseño, un punto diseño que se repite, se separan mangas y se repite el diseño. Y después tiene otros elásticos que no he leído el patrón completo, así que no sé cómo son los elásticos ni de los puños ni del bajo, ¿ya? Eh, Como les dije, es un patrón que está en Yarbo. Si ustedes lo quieren tejer, es un patrón gratuito. Yo estoy usando, aquí tengo lanitas, así que esta es una Merino de K 24.5 de Top Wool. ¿Ya? Esta lana es Top Wool, es una, ¿cómo se llama? Es una marca, es una fábrica chilena de lana que a mí me encanta. Me encantan sus lanas. Ya sus lanas no son superwash, son súper amigables con el ambiente. Ellos están radicados en Curacautín y honestamente a mí me encanta. Me encanta mucho porque encuentro que es una lana calentita, ya, calentita, muy, muy suavecita. Hace pelusa, sí. Hace peeling, que le llaman, estas motitas que se hacen por el roce. Pero la lana es de esa calidad. La lana hace motita, a menos que tenga algún tratamiento químico. A mí me gusta mucho, tengo algunas cosas tejidas con ello. La merino tiende a ser un poquito más, por lo menos la que yo tejí. La Corridel que tienen ellos, que este suéter es de Corridel, de esa lana, que es extremadamente calentito, hace menos peeling que la merino, por lo menos las prendas que yo ya he tejido. Este vamos a ver, no, ahora que lo estoy tejiendo, igual no lo he maltratado tanto, no ha hecho mucho peeling, ¿ya? Pero el otro que tengo yo sí, pero yo me compré una máquina que quita las pelusas, que las corta, que es como que afeita el suéter, y con 20 minutos de haberle pasado a mi otro suéter quedó pero como nuevo, o sea, se le fue todo ese peeling y creo que cada cierto tiempo si le hace vale la pena, a mí me gusta, es una opinión personal de todas formas, porque todos tenemos gustos distintos, pero esta lana es realmente muy calentita, así como abrigadora, como del sur, pues, para poder, o sea, del sur de acá es de Chile, del sur de Chile en donde hace frío, llueve harto, aparte que es muy absorbente del agua y al no tener tratamiento su superwash es repelente. Entonces tiene como todas las propiedades de la lana que la hacen valorable para climas donde hay humedad, hay frío, para protegernos del frío. No olvidemos que igual las prendas tejidas, si bien tienen una función estética que hay que aprovechar y todo, también son utilitarias. O sea, nosotros nos tejemos lana y tejemos con estas fibras y escogemos fibras para distintos climas porque tiene propiedades que van de acorde a dónde la estamos usando. O sea, la lana es para abrigarnos en el invierno y en los climas fríos. Entonces, yo, honestamente, uno de mis sueños a mediano plazo es irme a vivir a un clima al sur profundo, ojalá en una montaña. Y obviamente voy a necesitar un closet que no se va a construir de un momento a otro con prendas de lana que sean abrigadoras y que realmente te protejan del frío y que te mantengan abrigado, ¿ya? Así que este es mi segundo proyecto en curso. Yo creo que no lo voy a terminar tan rápido porque tejer con esta lana ahora que va comenzando la primavera, primavera con cara de invierno le digo yo,
porque ha hecho mucho calor estos 2 o 3 días de esta semana, ha hecho mucho calor, así que vamos a ver, pero eso. ¿Qué me gustaría tejer? ¿O qué creo que voy a comenzar este fin de semana? Una polera. Quiero comenzar una polera y solo lo voy a hacer porque quiero lucir y mostrarles un hilado. Aunque no venía preparada. Este es un hilado. Así, miren, miren, eso. Eso, cuando hace así un ovillito, es porque la lana tiene mucha caída. ¿Qué significa que tenga mucha caída? Que cuando tú te tejas una prenda, la lana va a tener ese efecto de peso hacia abajo y se va a lograr un buen efecto. ¿Para qué quiero estos dos ovillitos? Ovillitos sandía, les digo yo, parecen muy veraniegos, muy veraniegos. Es para tejerme una polera, ¿ya? El diseño todavía lo estoy decidiendo. Vi algunas en internet que me han gustado. Estoy tratando de ser más cuidadosa en la elección de diseños porque he tejido diseños con lanas matizadas que tienen calados, tienen relieves y cuando pasa eso, si bien la lana matizada es muy, muy bonita, el diseño se tiende a perder en el color, ¿ya? Así que eso es algo que estoy aprendiendo para elegir un diseño en el que a veces se luce la lana, a veces se luce el diseño o el patrón en o sea, ¿cómo se llama? Los elementos que tiene el diseño, ¿ya? Pero con esta caída me va a quedar una polerita muy bonita. Es una mezcla de seda, no vienen en las etiquetas, pero si no me equivoco, es seda y merino, si no me equivoco, nunca recuerdo. Ojalá, por eso trato siempre de tener la información cuando la compro, pero se me olvida. ¿Por qué? Porque compro mucha lana a veces y no tengo tanta retención. Ya generalmente, bueno, ella es B de Wall, es una tintorera chilena que es la primera vez que le compro hilado, pero generalmente cuando yo a las tintoreras les compro, después les mando una foto y les digo, ¿te acuerdas de qué es de qué material es este hilado? Y ellos saben al tiro, ¿ya? Seda, seguro que es seda, porque quería comprarme algo de seda para una polerita, ¿ya? Este verano quiero aumentar mi stock de poleras tejidas con fibras naturales, vegetales generalmente. La seda, que es una mix, es ¿cómo se llama? No es una fibra vegetal, es una fibra, no sé cómo decirlo porque tampoco es animal, está hecho de gusanito. Así que eso, les pido perdón. Ah, bueno, ahora vamos a la última sección. Ya, esta última sección, que es un poquito de fibra, como yo la he llamado, les quiero comentar de una herramienta importante, una herramienta vital, una herramienta que sin ella no se teje. Y es decir, los palillos. ¿Ya? Los palillos de tejido hay una gran variedad. En el principio de los tiempos, cuando yo empecé a tejer, hace muchos años, solo existía un tipo de palillo, ¿ya? Y uno o dos tipos de material, ¿ya? Y esos palillos son estos, palillos rectos. Palillos rectos que generalmente eran, acá yo tengo de 3 materiales, que eran más así, ¿ya? Habían unos plásticos, eso sí que eran horribles. Era como tejer, es que no deslizabas la lana. Y no, cuando tú comienzas a tejer, una de las cosas importantes es que tu herramienta sea cómoda, porque si no, tú tienes que hacer mucho más esfuerzo, ¿ya? El palillo, me gusta el concepto de herramienta ¿cómo se llama? Para que lo interioricemos como tejedoras, porque una buena herramienta logra un trabajo más fácil. Las herramientas son facilitadores de ciertos trabajos, ¿ya? O sea, ¿se pueden pegar clavos con una piedra? Sí, se pueden pegar clavos con una piedra, pero el martillo es más seguro, es más fácil, te da más fuerza. Lo mismo con los palillos. Estos palillos yo los compré en distintas ocasiones y como ven aquí, están cerrados, no los he ocupado. ¿Por qué? Porque tejer con palillos rectos, así largos, es muy pesado para las muñecas, ¿ya? Muy pesado para las muñecas cuando tejes en esta posición.
Entonces yo no los usé porque, no estos, porque en un ataque me los compré muy, que los quería todos, los quería en todos los números, ¿ya? De hecho, este es en 7, 6 y 3, pero los usé muy poco, muy poco. Y los tengo guardados porque acumuladora. Me cuesta mucho deshacerme de las cosas, ¿ya? En algún momento, si alguien los quiere o está acostumbrado a tejer con ese tipo de palillos, podríamos en alguna feria juntarnos y yo se los facilito. Después de esos palillos, yo descubrí los palillos fijos, ¿ya? Pero estos son una versión muy moderna de los primeros palillos fijos que yo tuve. Yo los primeros palillos fijos que tuve eran plástico con un cable duro, 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 duro. Igual tejí con ellos, con mucho entusiasmo. Pero esta herramienta, estos palillos son un agrado. Ya son unos Ginger. Los compré, unos Ginger de Knit Pro. Ya el cable no es. Hay dos elementos importantes. Uno es la aguja y el material del que está construido la aguja, o el palillo, aguja le dicen en otras latitudes, en inglés son needles, por eso aguja, eh, ¿cómo se llama? Y otro elemento del palillo es el cable, ¿ya? Porque cuando empiezas a utilizar técnicas como ¿cómo se llama? Cuando empiezas a tejer calcetines, por ejemplo, y usas el Magic Loop, que le llaman. Magic Loop es tejer con un palillo con el cable largo y pasarlo, pasarlo, pasarlo y dejarlo como entre medio. O sea, si se tejen palillos, o sea, se tejen prendas sin costura en circular, ¿ya? Solo tener cuidado donde se hace el traspaso de un palillo a otro, de que no quede como un agujero o una escalita, ¿ya? Estos son palillos circulares fijos, ¿ya? Hay de distintas medidas de tamaño de acá y hay distintas medidas de tamaño del cable, ¿ya? Estos son útiles para tejer prendas en donde uno teje en redondo, hay varios, ¿ya? Pero hay otros palillos que vienen a continuación de estos, que yo creo que son los que han eh, cambiado un poco el tema evolutivo porque te permiten. Y son estos, que son palillos intercambiables. ¿Por qué intercambiables? Porque uno les puede cambiar el cable, ¿ya? Hay de muchos materiales, ¿ya? La línea Knit Pro, que es por la que yo me decanté finalmente, tiene metálicos, de madera, hay unos que son plásticos, plástico me refiero a como un baquelita, ya hay distintos materiales, ya yo me compré los dos materiales que a mí me gusta para tejer son madera y metal. Madera para hilados que son mucho más resbalosos o ligeros como mohair, seda, caña de azúcar, donde a veces es más, necesitas un poco de porosidad. Estos, siendo muy suaves, tienen un poco más de porosidad que estos, ¿ya? Estos para tejer lana, para tejer prenda, muy, muy. También el peso de los palillos. Yo creo que cuando uno empieza a tejer, tiene que encontrar la herramienta que sea apropiada para ti, ¿ya? Y que también sea apropiada para el tejido, ¿ya? Los palillos metálicos más grandes, para mí, son muy pesados, aunque los materiales han evolucionado harto, pero son pesados. En cambio, los de madera son mucho más ligeros, ¿ya? Y para tejidos donde el calibre de la lana es grande y requieres un palillo grueso, este es 6,5, ¿ya? Ahí generalmente traen el, el número que son. Ahí viene el otro. Viene la nomenclatura ¿cómo se llama? Americana y la que nosotros conocemos que es 4,5 milímetros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? 4,5, bueno, los palillos, para quien no tiene tanta familiaridad, tienen distinto grosor, ¿ya? Van de los 2 milímetros hasta los 10, 12, he visto yo. Yo no tengo palillos tan grandes, pero entre medio tenemos una gama 2, 2,25, 2,5 milímetros y se utilizan para distintas cosas, ¿ya? Estos son unos 4,5 para una lana de grosor medio, eh, con la cual tejes chalecos, chaquetas,
bufandas, muchas cosas. 6,5 para una lana un poquito más, yo diría worsted, bulky sobre 7 tal vez, ¿ya? Igual los palillos, el número de palillos no es antes, en el principio, la lana, te decía, la lana chilena por lo menos, donde no hay una denominación eh, generalizada de los grosores de la lana, te decía el número de palillo para el cual estaba recomendada esa lana, que iba en general del 3,5 al 5 en Chile, ¿ya? Nuestra lana generalmente era importada, había fabricación chilena, que yo agradezco todavía que se mantengan lanerías chilenas que son de calidad chilena, buenas, dependiendo de las expectativas. A mí me gusta mucho tejer con ese tipo de lana, con mezclas de lanas en Chile, así que hay que potenciarla, pero no traían una información como más estandarizada de grosores, ¿ya? Porque, y cuando tú ibas a comprar la lana, te decían, compre el palillo para la lana, dependiendo de lo que ella dijera, 3,5, 4, 4,5. Ahora, los patrones traen indicada ¿cómo se llama? Un palillo sugerido, independiente del grosor de la lana, porque al tejer con más o menos grosores se logran efectos en las prendas o efectos en las caídas, que va variando mucho dependiendo de el diseño, dependiendo de lo que se quiera lograr con una prenda, de que quede más vaporosa, que quede más rígida, que quede, ¿cómo se llama?, con más caída, que dé soltura, que se apegue al cuerpo, que tenga holgura positiva, holgura negativa. La holgura es como el ancho, lo que sobra de la prenda. Si es positiva, quiere decir que hay como un espacio entre el cuerpo y la prenda. Si es negativa, quiere decir que queda como apegada al cuerpo. Los calcetines son un buen ejemplo porque tienen holgura negativa, o sea, quedan como ajustados al pie. No queremos calcetines que nos queden volanas. ¿Ya? Eso, agujas intercambiables. ¿Ya? Estas agujas intercambiables vienen con cables, ¿ya? Y también aquí en los cables ha habido una evolución, ¿ya? Tenemos cables, lo que se llama la memoria del cable. La memoria del cable. Este cable tiene poca memoria, porque a pesar de que yo lo tenía muy, muy doblado, no tiende a volver a ese churrín, ¿ya? A ese churrín de cable, ¿ya? Otra evolución importante es que, lo voy a ver acá, este cable, acá en la unión, no gira. Si yo giro el palillo, el cable gira también. Lo que hacía que cuando uno estuviera tejiendo, a veces el tejido se torcía, ¿ya? Eso era un poco incómodo. Cambio ahora esto, voy a poner acá para que sea más ilustrativo. El cable trae una tecnología en la unión, acá, que gira. Entonces, esto, yo puedo girar mucho el palillo y el cable no va a girar, ¿ya? ¿Por qué eso es importante o por qué da más comodidad como herramienta? Porque así el tejido no se gira y uno lo acomoda más fácil, ¿ya? No tienes que estar girando el palillo, no tienes que estar acomodando. Te da mucha más facilidad para tejer más cómoda, ¿ya? Para forzar menos las manos, ¿ya? Estos dos palillos, yo en general, como por facilidad, compro Knit Pro, porque Knit Pro vende por separado y yo no me he comprado nunca un set de palillos. Sí, tengo uno, pero eso lo voy a mostrar de ahí. Pero nunca me he comprado un set de palillos de agujas de este tipo, ¿ya? Me los compro sueltos. ¿Por qué? Porque así he ido descubriendo qué palillo es el que se ajusta a mi forma de tejer o qué palillo a mí me acomoda con cada forma de tejido, ¿ya? Eso es experiencia. Cuando uno va experimentando con distintas herramientas, con distintos materiales de herramientas, uno va descubriendo qué se le acomoda más a uno, porque si tejo muy suelto, mejor tejo con esto, si tejo muy apretado, a lo mejor necesito otro palillo. La punta, esta punta, también hay unas que son más redondeadas, que tienen otro efecto, que son más filudas. Todo depende de como la experiencia que tú vayas teniendo. Entonces, para mí era mucho más cómodo comprar de a uno, a medida que vaya ir invirtiendo poco a poco en ¿cómo se llama? En un palillo que a mí me fuera descubriendo cosas nuevas, ¿ya? Y por cada proyecto, si quería empezar un chaleco y no tenía el número de aguja que sugería el patrón, me compraba uno y me era mucho más fácil tener ese poquito de dinero
en ese tiempo, porque además el patrón yo no lo iba a tejer en una semana, lo iba a tejer en varias semanas. Y así fui acumulando en años, en años. Yo tengo hartas agujas, pero porque tengo años acumulados de agujas y muchos proyectos acumulados de agujas, ¿ya? Intercambiables, porque se intercambia el set, ¿ya? Hay otras fijas que les quiero mostrar, estas, que tienen un cable largo, pero son agujas delgaditas, ¿ya? Estas son mis agujas de calcetines para tejer en Magic Loop, ¿ya? Como ven, el cable es largo, estas son más largas, de 1 metro, y son de 2,5. 2,5. Esta está un poquito choca porque sufrió un accidente. ¿Ya? Este cable, que yo he escuchado maravillas en internet, estas son unas Xiagu, son mis únicas Xiagu que tengo para tejer calcetines, son muy buenas, pero las de Nick Pro también han llegado a ese nivel de ser, el cable tiene una tecnología similar, tiene poca memoria. Acá esta parte es importante porque como uno tiene que apretar acá para que no se abra cuando uno teje en Magic Loop, cuando uno teje en circular, ¿a qué me refiero? Para las que no saben. Así, yo pongo, ahí, así voy tejiendo. Entonces saco esto por acá y tuc, 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 y después lo voy girando sobre sí, ¿ya? Fijas con cable largo para tejer circunferencias pequeñas, ¿ya? Otras agujas que les quiero mostrar, hoy día les dije, vamos a hablar de pura aguja, son mis agujas cortas. Tengo agujas cortas, estas, ¿ya? Que son muy chiquititas. También estas son para tejer mangas o para tejer calcetines, ¿ya? 2,75, 3, muy chiquita, muy delgadita, ¿ya? Miren. Esta me gusta mucho porque una parte es larga y la otra es pequeña. Muy ergonómica, ¿ya? Son de 25 centímetros para tejer circunferencias pequeñas. Como vieron en mi calcetín que estoy tejiendo, el Helix Socks de, ¿cómo se llama? Ese lo estoy tejiendo con una circunferencia pequeña porque estoy probando, ¿ya? También he tejido, creo que a algunas personas el ejercicio de dar como vuelta en la aguja en el Magic Loop no les facilita tanto, ¿ya? Estas agujas pequeñas y el Magic Loop son técnicas nuevas respecto a tejidos de circunferencias pequeñas. Para tejer circunferencias pequeñas antes, no son brochetas. Me compré todo el juego de agujas circulares en AliExpress, o sea, en agujas de 5 agujas. Estas las tenía porque eran las que más ocupaba. Estas son juegos de 5 agujas, ¿ya? ¿Para qué se utilizan habitualmente? Para tejer circunferencias pequeñas, haciendo como una especie de cuadrado, donde tienes una cantidad de puntos por cada aguja y utilizas la quinta para ir moviéndote recorriendo esa aguja, ¿ya? También las utilizas como parillos auxiliares, tienen altas funcionalidades, por eso yo me las compré, sobre todo porque me gusta ir teniendo herramientas para lo que vaya necesitando porque facilita mucho el trabajo tener una buena herramienta, ¿ya? Esta de bambú, estas son de Nick Pro también, las compré en Modista. Modista es mi tienda comodín porque me queda al lado del trabajo, está una cuadra de mi trabajo, una cuadra larga, sí, de mi trabajo, pero claro, pues ahí los precios son buenos y además a mí me gusta ir a esa tienda porque llevo tanto tiempo ya yendo que las chicas me conocen, me gusta ir en estantes donde está la lana, así que ahí las compré. Agujas, set de agujas doble punta porque tienen punta por los dos lados, ¿ya? Y se utilizan para tejer circunferencias pequeñas, hacer detalles. Incluso yo las utilizo para cerrar algunos gorros o boinas que he tejido, ¿ya? Tengo hartas agujas. Y ahora les quiero mostrar, como estoy un poquito cansado a lo mejor, pero les quiero mostrar lo último, ¿ya? Que son accesorios que vienen con las agujas, ¿ya? Tenemos llaves de agujas. Para las agujas intercambiables existen estas llaves, ¿ya? ¿Para qué sirven estas llaves? Para ajustar las agujas, ¿ya? Yo pareciera que lo que explico es muy básico, tal vez para algunas personas.
Cuando está la aguja ahí tiene un agujerito. Estas son dos, las dos sirven para lo mismo, ¿ya? Esta era la que venía antes en algunos juegos de cuando compraba solo cables de Nitro o cable y aguja. Estas son las que vienen ahora, ¿ya? En los Lattermoon, que es ¿cómo se llama? Un modelo de aguja. Y con esto tú la apretas, ayudas a que esto cuando estás tejiendo no se te abre, porque a veces pasa que donde das tantas vueltas y vas manipulando ¿cómo se llama? El palillo, el palillo intercambiable se va soltando. Con esto lo soluciona y después para volver a soltarlo utilizas la llave, ¿ya? Otro accesorio que viene cuando uno compra, topes. Pueden ser así, topes que se atornillan en la punta para distintas cosas, por si quieres cambiar de largo de palillo, o sea, de largo de cable, por si quieres dejar en stand-by este proyecto y le quieres quitar las agujas para otro, te pones uno a cada lado y no se te van los puntos y queda bloqueado. Hay de este tipo, que son de los Lattermoon, que yo los encuentro muy bonitos, y están estos otros que son los básicos. Ups, ups, perdón. La motricidad fina no es lo mío. Ahí está, ¿ya? Se atornillan ahí y ahí los puntos no se escapan. Genial, ¿o no? Conector. ¿Qué es el conector? Une dos cables. Si tienes dos cables cortos y quieres hacer uno más largo, si quieres probarte una prenda, enganchas el conector con otro cable y te la pruebas y así no se te desarma el tejido. Tiene varias funciones, ¿ya? Conector de cable. Y estas son topes. Cuando tú terminas de tejer y tu tejido a veces es muy resbaloso, tú puedes, voy a hacerlo con esto porque no lo tengo, aquí, tú puedes en las puntitas, mira, ahí se me están escapando los puntos, poner estos topes. Hay de este tipo, que son más básicos, y hay otros con figuritas, como estos captures que tengo yo. ¿Ya? Y ahí no se salen los puntos. ¿Útiles? Sí, son útiles. Sobre todo cuando uno anda arrastrando tejidos por todo el mundo. ¿Ya? Bueno, y estas son mis tesoros de la corona, que son mis agujitas circulares pequeñas. Esto tengo un set. Este es el único set que me compré visionaria sin saber. O sea, lo he utilizado un montón. Vienen en medidas del 3.25 hasta el 5, ¿ya? Para comprarte las otras medidas tienes que cambiar los cables y unos adaptadores, ¿ya? No me acuerdo cuál es la marca de esto en específico. Hay varios. Hay de Knit Pro en varios materiales. Yo esto me los compré hace mucho rato, mucho rato. A la madriguera me los compré. Y me los compré cuando empezaba a tejer y como quería comprármelo todo, veía que todas tejían con esto y al final súper útiles, que sean intercambiables porque trae tres largos de cable. Entonces, cuando estoy tejiendo manga o cuando estoy tejiendo un gorro, puedo pasar de un cable largo a un cable más pequeño. Creo que a lo mejor agujas grandes no me compraría un set, pero este set que me compré sin saber, cuando empecé a tejer y era todo nuevo para mí, y me ha servido un montón. En casi todos mis proyectos lo utilizo mucho, mucho, mucho. Ha sido súper útil. Así que se los recomiendo harto que vayan evaluando. No les digo vayan a comprar ni nada, eso depende de cada uno, pero tener buenas herramientas nos permite disfrutar mejor lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque hace que uno sienta que se facilita mucho el trabajo, ¿ya? No te duelen las manos, el tejer se hace agradable. A veces no es que sea desagradable tejer, sino que estamos usando herramientas que son inapropiadas, ¿ya? O sea, traten de tejer, o sea, traten de martillar una casa sin un martillo, con una piedra. Obvio que duelen las manos, obvio que te va a pegar. Obvio que yo lo aprendí con mi pareja construye hartas cosas con las manos y para él las herramientas siempre, cuando me compré mis primeras herramientas de este arte, de este oficio, él me decía que bueno que te estás comprando herramientas que sean buenas, porque eso hace una diferencia en cuando uno hace algo. ¿Ya? Bueno, espero que no haya sido muy latera esta demostración, espero que le haya sido de utilidad.
Les doy las gracias por si es que llegaron hasta acá. También quiero aprovechar este ratito para darle las gracias a la gente que se ha suscrito a mi canal. Yo empecé con muy poca, o sea, con los objetivos de que esto es para mí, sigue siendo así un espacio para mí, para poder compartir, pero agradezco harto que haya gente que se haya dado el tiempito de verme, que le haya puesto me gusta, que apoye un poco esta iniciativa. Ojalá que también yo les pueda servir o les pueda ayudar a irse descubriendo mejor. ¿Ya? Eso, nos vemos, perdón, nos vemos una próxima vez. Que estén bien, pasen una buena semana y tejan mucho, mucho, mucho.